¿Qué grupo es? Muy bien. Por favor, los que conozcan este grupo, que se levanten. 1, 2 y 3. Justo, no vayas de santo, ¿eh? ¿Sabes? Nadie conoce más a este grupo que cambió una generación, para que veáis. No se ha levantado. Ya somos de una quinta. Marta, tú levántate que tú lo conoces. ¿No tienes ni idea? No. Bueno, Alejandro. Bueno, vale, ok. Pues hoy vamos a predicar sobre el nombre de este grupo que cambió el status quo. Esta canción es algo impresionante. No es cristiano, pero alguien que cambió el status quo fue Jesús. Vamos a sentarnos. ¿Estáis preparados? Dígale al lado, ¿estás preparado? ¿Sí? Vale, a este lado. Chicos, ¿estáis preparados? Hoy vamos a reventar el status quo de muchos de los que están aquí ahora. Porque piensan que lo saben todo, pero Jesús está aún por conocer. ¿Sí? Está aún por imitar. Mi amado Jesús, mi amigo, a quien persigo, es alguien que cambió el status quo del mundo. Ahí lo vamos a ver. Quiero empezar con un texto que está en Efesios 4:13. Y ahora oramos y nos hacemos cristianos. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cerramos los ojos y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos ser como tú, Señor. Queremos imitarte a ti, Señor. Gracias, porque tú desafías constantemente el estado, el tiempo, el status quo en el cual vivimos, Señor. Y te pedimos en el nombre de Jesús que tú laves nuestros corazones, que todo lo que vaya a hablar de ti sea guiado por el Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, porque sé que todo lo que pase hoy es gracias a ti y no tiene nada que ver conmigo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Una frase buena, porque estamos en una serie que se llama Hábitos. Y Jesús tenía muy buenos hábitos, evidentemente. Él es Dios. Dice esto. Adiós, botella. No hace falta, no pasa nada. Déjala, olvídate. Un hábito, muchas gracias, Fernando. Siempre tan atento, tan bajo, tan prudente. Qué pena que estés casado. Un buen hábito es sonreír. Sonríe. Sonríe, ríete, porque te voy a dar pa'l pelo. Un buen hábito en la vida sería preguntarse, vámonos, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Cuántos aciertos y alegrías y sorpresas viviríamos si nos hiciéramos esta pregunta? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Cuántos aciertos, verdad? Porque cuando nosotros tomamos nuestras riendas de nuestra vida, somos nosotros. Pero el que cambia la historia y que ha cambiado la historia y la sigue cambiando es Jesús. Por eso la mejor pregunta, el mejor hábito que tú puedes hacerte en la vida es, ¿qué haría Jesús? ¿Cuántos aciertos, alegrías y sorpresas viviríamos si quisiéramos vivir como Jesús? Hay otra frase que quiero dejaros porque un hábito es importante. Y vete preparando, Mariana, que vas a salir de nuevo. Lo leemos todos juntos. 1, 2 y 3. Fuerte. No. 1, 2 y 3. Primero formamos nuestros hábitos, luego nuestros hábitos nos dan forma. La realidad, Mariana, hola, ven. La realidad de todo este asunto que vamos a hablar es que nadie que va al gimnasio, cuando empieza a correr, piensa que ese hábito no va a costar. El hábito de hacer deporte, después ese hábito te forma, te va formando, pero al principio cuesta tanto,
Yo no sé si algunos estáis corriendo o no. Solamente dejar de cenar. Cuesta tanto cerrar la boca para cenar. Imagínate para hablar, pero bueno, eso es otra predicación. Cuesta tanto tener hábitos. Pero cuando decidimos tener hábitos, esos hábitos luego nos dan. Voy a dejaros una adivinanza y me encanta como lo lee Mar. Yo soy tu compañía constante. Soy tu mejor ayudante o tu peor detractor. Yo te impulsaré hacia adelante o te empujaré hacia el fracaso. Estoy completamente a tus órdenes. Tú me necesitas para la mitad de las cosas que haces y yo estoy listo para hacerlas rápida y correctamente. Soy muy fácil de manejar. Solo tienes que ser firme conmigo. Enséñame exactamente cómo hacer algo y después de unas pocas lecciones lo haré automáticamente. Yo soy el más fiel siervo de todos los grandes personajes y también de los fracasados. A los que son grandes, yo los he hecho grandes. A los fracasados, yo los he hecho fracasar. No soy una máquina, sin embargo, trabajo con la misma exactitud de una máquina. Además, trabajo con la inteligencia de un ser humano. Tú puedes usarme para adquirir ganancias o para perderlas. Para mí no hay diferencia. Tómame, entréname, sé firme conmigo y yo pondré el mundo a tus pies. Sé complaciente conmigo y yo te destruiré. ¿Quién soy? El cerebro, dice por aquí uno. Otro. El hábito. ¿Quién te lo ha chivado? Soy un hábito. Muy bien, un aplauso para todos aquellos que no lo habéis dicho, pero lo sabíais. Muy bien, aplaude, claro que sí, aplaude, disfruta del momento. El hábito de desafiar el status quo era un hábito que Jesús en sí mismo lo porta. En el momento que Jesús llegó a esta tierra, desafió. Lo que significa el status quo, para que lo sepáis, es la locución en latín, status quo, que significa estado del momento actual. El desafiar el estado o el momento actual es algo que la iglesia lo tiene que hacer, es algo que los cristianos tenemos que ser desafiantes. El status quo evidentemente está relacionado con el estado de los hechos, de lo que está ocurriendo en el momento, o también hace referencia a un estado emocional que también tiene que verse afectado. También un estado político, económico, un periodo determinado de tiempo. Un músico, una banda como Status Quo hizo referencia en esa canción que habéis escuchado en un momento donde se estaba generando una guerra y además en su canción el tío Sam estaba enviando a gente, pero gente que iba a morir y nadie iba a conocer. Era una canción protesta. Jesús protestó. Y dijo lo que estaba bien y lo que estaba mal. Rompió el estado. Rompió ese momento, ese status quo. No dejó igual, no pasó desapercibido. Tú tienes como cristiano que pasar por un lugar y no pasar desapercibido. Porque llevas el Espíritu de Cristo. No agaches tu cabeza. Levántala. Es un buen hábito. No somos pobrecitos cristianos. Somos la gente más potente, más preparada y más peligrosa que puede existir. Hemos sido amenazados por épocas, hemos sido pisoteados, quemados. Hace 400 años en la Plaza España de Madrid nos mataron y aún así seguimos aquí hablando. ¿Quién somos? Los cristianos, los seguidores de aquel que rompió el status quo del momento y sigue haciéndolo. ¿Sí o no? Claro que sí. Hay un enemigo que quiere marcar con su música, quiere marcar con su historia, pero nadie pudo hacer lo que hizo Jesús. ¿Cómo no estudiar a Jesús? ¿Cómo no ver qué hizo Jesús? Los mayores perseguidores de este asunto los vamos a ver. Es un espíritu legalista. Si te incomoda esto, bienvenido al legalismo. Si te incomoda esto, déjame decirte, a lo mejor Dios te está hablando de una manera diferente donde antes no le dejaste hablarte. Muchos mirarán por la cámara, pondrán sus mensajes y criticarán. Es normal. Con Jesús lo hicieron.
Marcos 7, del 1 al 7, empieza la historia de esta manera. Pero antes te voy a dejar una frase que lo vamos a volver a leer antes. ¿Por qué? Porque es cuando vas por un camino, la señal que te dice, por aquí es. Y este es el hábito que Jesús tenía. El hábito de Jesús era desafiar el status quo, tomando la decisión de enfrentarse con un espíritu de amor a aquellos hábitos generalmente basados en las tradiciones y que son carentes de propósito. Hay muchos hábitos buenos y carentes de propósito, no tienen sentido. Mírame bien, y los que están en internet, cada generación tiene que reventar su status quo con el Espíritu Santo. Cada generación tiene que saber cómo hacerlo. Y para eso necesitamos buenos hábitos. Como modelo, nuestro Señor Jesús nos lo dejó. ¿Amén? ¿Es un sí? ¿Es un ok, como dice mi hijo José? A ver, ¿cuántos ok's hay aquí? Dame un like, ¿no? ¿Cuánto le echo de menos? Los fariseos, en Marcos 7, en 1 al 7, y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían pan con manos impuras, es decir, sin haberse lavado, sin haber cumplido la tradición de lavarse 40 veces. Los fariseos y todos los judíos viven aferrados a la tradición de los ancianos, de modo que si no se lavaban las manos, muchas veces no comían. Cuando vuelven del mercado, estaban allí, no comen si antes no se lavan. Y conservan también muchas otras tradiciones, como el lavar los vasos en que se beben, los jarros, los utensilios de metal y las camas. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús una pregunta. Una pregunta llena de intención. No que esté mal lavar los platos, no que esté mal lavarse las manos, no. La intención era un control legalista, una intención llena de maldad. Porque Jesús no quiere que hagamos las cosas por hacerlas. Él ve y es el único que puede ver la intención de tu corazón y de mi corazón. Y dijo Jesús, entonces los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús primeramente, ¿por qué tus discípulos no siguen las tradiciones de los ancianos, sino que comen pan con manos impuras? Jesús les respondió, ay, perdonadme, la verdad nos hemos equivocado. Fíjate, no nos hemos dado cuenta. ¿Dijo eso? Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando escribió, este pueblo me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí. No tienen sentido que me honren si sus enseñanzas son mandamientos humanos. Versículo 8. ¿Por qué ustedes dejan de lado los mandamientos de Dios y se aferran a la tradición de los hombres? Es decir, el lavamiento de los jarros, de los vasos, del beber y muchas otras cosas semejantes. Luego después, hasta el versículo 14, habla del corbán, un momento donde se enseñó en el Antiguo Testamento que corbán significa mi ofrenda a Dios. Pero lo que cogía a la gente de ese momento que estaba sirviendo, lo que estaba pasando es que decían corbán no con un corazón sincero, sino para eludir las responsabilidades actuales con su familia. Por ejemplo, tu marido llega a casa y te dice, hola cariño, no he traído nada de dinero, no he traído nada para ti. Y la mujer te mira y te dice, pero cariño, no has traído nada, ¿con qué vamos a comer? ¿Y qué has hecho en todo el día? Y tú haces, corbán, mi ofrenda a Dios, he estado en la iglesia adorando al Señor, aleluya, gloria a Dios. Y cuando le dices tú a tu mujer, imagínate ese hombre que le dice a su mujer, bueno cariño, ¿me pones la cena? Y ella te va a decir, corbán, no hay cena, corbán, mi ofrenda es a Dios. ¿Entendéis? Estaban utilizando, ¿sabes? Estaban utilizando ese momento, pero no es el caso. El caso sigue un poquito más adelante y dice, Jesús volvió a llamar a toda la gente. ¿No? Yo qué sé cómo llamo Jesús. Din, don, din. Estamos en el Corte Inglés. ¿Va a hablar Jesús? No sé, como, chicos, Jesús volvió a llamar a toda la gente y les dijo, escúchenme todos y entiendan esto, nada que venga de afuera puede contaminar a nadie. Lo que contamina a la persona es lo que sale de ella.
Jesús estaba hablando y rompiendo el status quo. Porque parece que la tradición te hacía santo, parece que lo de fuera te hace perfecto. Pero déjame decirte, en la iglesia tú te puedes quejar de todos, pero en el fondo tú sabes lo que porta tu corazón. No, este me dijo, ¡uy, qué majete! Pero en el fondo Dios conoce nuestro corazón. Por eso, cómo Jesús desafiaba el status quo como hábito, es algo que nosotros tenemos que generar. La iglesia en España no se puede conformar a lo que ya conoce, a lo que ya vivió. La iglesia en España tiene que ser una iglesia que entiende los tiempos, que vuelve a preguntarse los porqués, vuelve a poner fundamentos que ya se olvidaron. Por eso quiero hablarte de 3 cosas facilísimas para que tú seas una persona con el hábito que tenía Jesús. El primer hábito es que rompía las reglas de las clases sociales. Es el primer hábito. El segundo hábito, rompía las reglas de la tradición con actos de amor. Y el tercer hábito, rompía las reglas de la ofensa del momento. Empezamos con el primer destrozo. Esto que iba Jesús y estaba con sus discípulos, y de repente se propone hablar con una mujer samaritana. Y déjame decirte, es como si tú vas a hablar con alguien en el barrio que pasa droga, y te sientas en el banco con esa persona y te comes unas pipas, pero sabes que todo el que te vea con esa persona va a pensar mal de ti. Jesús sabía lo que estaba haciendo, no fue una casualidad, se sentó con una mujer que no podía sentarse porque los judíos y los samaritanos no se llevaban bien. San Juan 4, versículo número 9 dice, la samaritana le dijo, ¿y cómo es que tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y es que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. No quiero entrar en la historia de la samaritana. Quiero decirte algo. La iglesia, mírame bien, que va el primer leñazo. Para ti y para mí. Y para todos los que nos ven por internet. La iglesia no puede ser clasista. Y donde se rompe el clasismo, ¿sabes dónde es? En el trato de cómo nos tratamos aquí. No, es que, ¿qué me vas a decir tú a mí si yo soy líder de Conecta? Si yo soy líder de grupos, que yo soy el que imparto. No, ¿quién eres tú que me estás diciendo que ha sonado mal? Pero si tú no perteneces al grupo de música. ¿No? Eso no pasa aquí. Pasa en todos los que nos ven, aquí no pasa. Abriendo los cielos rompe el status quo en su tiempo, en su forma y en todo cuando abre su corazón y considera al que está enfrente. Y le honra y le mira, dime, ¿qué opinas? Puede estar más acertado o puede estar equivocado, pero tu corazón no puede hacer una clase ni social y ya está. Y no quiero hablar más. ¿Ha quedado claro? Podría ponerte más ejemplos si quieres, pero hay que escuchar a todo el mundo. Hay que atender a todo el mundo. Todos pueden tener una opinión más acertada o menos acertada, pero tenemos que estar abiertos a no hacer un clasismo en nuestra propia casa, iglesia y menos ahí fuera a la hora de predicar el evangelio. Muchos que me miran ahora por internet, yo me he sentado con muchos pastores que me dicen, no, es que si yo no subo a esta clase de nivel económico no puedo predicarlos. Yo he estado en el Bernabéu. Y he estado en el baño haciendo del 2 con Valdano. Y tenía, sí, con Valdano, el presidente de, ahora no lo es, pero antes lo fue. Y tenía los destornilladores aquí. Un tipazo, un hombre que me trató bien. Conozco a Zidane, conozco
a mucha gente de dinero. Y la gente de dinero, lo que más le impresiona no es el que tú tengas, sino qué es lo que tiene tu corazón. ¿Hola? ¿Estamos aquí? Número 2. Rompía las reglas de la tradición con actos de amor. Fíjate que andaba Jesús en el día del sábado, En ese día del sábado estaba allí y pasó, y era el día donde no se podía mover ni un tiesto, no se podía hacer nada porque era el día de descanso. ¿Estoy en lo correcto? Era el día donde nadie podía hacer nada. Ese día tenemos que hacerlo nosotros, hermanos. El día donde no se puede mover a nadie. O sea, es como si una cámara te quedaras así. Así todo el rato, imagínate. ¿No? Todo el rato quieto. Y te dice tu mujer, haz esto, y tú, estoy en el sábado. ¿No te gustaría? El sábado, claro que hay que practicarlo, pero de una manera coherente. Hay que tener un día de descanso, no digo que no. Pero te voy a decir algo. En aquel tiempo era el que hacía algo en el sábado era casi apedreado. No sé si se apedreaba o no, pero era algo tan feo, era algo tan malo. Y Jesús se propone romper la tradición haciendo algo. Y dice así el texto. Algunos los vigilaban para ver si sanaba al hombre en el día de reposo en Marcos 3, del 2 al 6, Reina Valera. Y así poder acusarlo, porque esto no gusta a nadie. A nadie le gusta. Jesús le dijo al hombre con la mano atrofiada, levántate y ponte en medio. A los demás les preguntó, porque ya estaban todos aterrorizados, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo Jesús? Que se va a liar. Porque andar con Jesús en aquella época no tenía que ser nada fácil, andar con la verdad constantemente, andar con alguien que estaba rompiendo el status quo en el momento político, temporal. Era muy complicado. Levántate y ponte en medio. A los demás les preguntó, ¿qué está permitido hacer en los días de reposo? ¿El bien, el mal, salvar una vida o quitar la vida? Ellos guardaron silencio porque estaban muertos de miedo. Porque sabía que habían ojeadores. Sabía que había todo un mundo alrededor. Porque lo que hace alguien que rompe el status quo, practicando los principios de Dios, genera un eco, una reacción. Y te aseguro que a ningún legalista, fariseo y controlador le va a gustar esto. Pero él continuó, mi Señor, mi Jesús. Ellos guardaron silencio, los discípulos, y Jesús los miró con enojo, con tristeza. Al ver la dureza de sus corazones, entonces dijo, extiende la mano. El hombre extendió la mano y su mano quedó sanada. Tan pronto como los fariseos salieron de ahí y vieron eso, empezaron a conspirar con los herodianos para matar a Jesús. Siempre que alguien rompe el status quo, va a generar un movimiento de bien y un movimiento de persecución. Yo quiero servir a Dios, aleluya, gloria, yo quiero que Dios me use. Si vas a romper el status quo, vas a tener enemigos. Vas a tener gente que te va a acusar. Si no estás dispuesto a que te critiquen y que te acusen, quédate quieto. No vas a poder jamás romper ningún status quo. Si quieres formar parte de la banda de status quo, tienes que tocar como status quo. Si tú quieres formar parte de la banda de Jesús y ser un discípulo, te tienes que comer el marrón de hacer en un sábado algo que no está tan bonito como para todos. Estábamos Marta y yo, y Justo también. Bueno, estábamos Justo y yo. Vamos a hablar de Justito. ¿No te importa, Justo? Si no sabes qué voy a decir, ¿cómo dices que no te importa? ¿Te arriesgas? ¿Te fías de mí? Estábamos en la discoteca, juntos, bailando. Cha, ¿te acuerdas? No, mira, Carol, no te pasa nada. Y en la discoteca, el portero que medía 2 metros se metió contra ti. Y tú saliste en celo y le dije, ¿pero qué hablas? Y yo estaba detrás de él y estaba diciendo, madre mía, nos va a matar. Era un ruso. Era grande, ¿no? Pero no sé qué le pasó a Justo, pero yo sí te lo voy a explicar lo que pasó. Ahora te explico lo de la discoteca, tranquilos, hermanos. Es que nosotros habíamos organizado una cena de Nochebuena y el hotel no nos quería
porque el estado de esa gente, como eran prostitutas y borrachos, la forma que tenían, la vestimenta y la clase social que tenían no eran aptos. Dicen que se devaluaba el hotel si pasaba esa clase de gente. Si por favor pudiéramos preguntar al de la discoteca al lado, porque la discoteca tenía un acceso donde podíamos entrar, porque nosotros estábamos haciendo una cena el día de Nochebuena. Entonces, cuando llegó el día porque fue el mismo día, ¿no?, de la Nochebuena, nos dijeron que sí y luego después el portero se puso que no. Y justo, como es muy justo, pues dijo, justo a tiempo, te voy a decir que vamos a pasar por aquí. Y el otro dijo, no, tengo que preguntar, como dijo, es un no, porque estaban entrando también gente de la discoteca, Nochebuena, imagínate. Alguien que rompe las reglas es alguien que van a conspirar contra él. Alguien que se levanta con el Espíritu de Cristo, y Jesús lo dijo, si conmigo lo hicieron, ¿qué van a hacer con vosotros? ¿Por qué tenemos que vivir vidas hablando a la gente de que todo nos va a ir bien, de que todo va a ser chachi, que parece que el evangelio ahora está de moda? Perdona, ser cristiano y seguir a Jesús es perderlo todo, y a veces que te critiquen y que blasfemen de ti. Preocupaos porque eso no sea verdad, hijo. Pero el que conspira rompiendo el status quo con Cristo no tiene nada que ver con un espíritu de rebeldía. Cuidado, estoy hablando con un espíritu de Cristo. Estoy hablando de romper las reglas. ¿Para qué? Número 2, rompía las reglas. Número 2, rompía las reglas de la tradición con actos. Fuerte, 1, 2 y 3. La iglesia tiene que amar más, dejar más sus tradiciones. Debemos de ser más condescendientes los que servimos. Los pastores con los pastores, los grupos conectas o las células o como lo llamemos. Si uno está de tu equipo y te falta, no le machaques la vida, déjale. Yo te cubro, yo te guardo. Hombre, si ya no vienes en 3 veces o 4 se te va a decir, pero no seamos tan legalistas como para enfadarnos cuando alguien falte. No seamos tan radicales, porque cuando nos tenemos que aplicar nuestra propia medicina, no somos tan fuertes como cuando se los aplicamos a otros. Cuando llaman los problemas a tu puerta, tú quieres la misericordia. Pero para ser un hombre que rompe el status quo, primero tiene que romper su propio status quo, que luego lo veremos. Rompía reglas. Y la regla que a mí me alucinaba, porque Jesús, cuando llegó en este momento y hablaba de amor, era un momento donde la gente moría en la arena porque el deporte era sangriento. No era fútbol, ni rugby, ni béisbol. La gente se metía en los coliseos romanos y se mataban. Y Jesús viene a hablar de amor. Por favor. Y cuando a alguien se le ofendía, daba la cara hasta la muerte, porque una ofensa pública tenía que ser restaurada públicamente. Y fíjate lo que dijo Jesús en Mateo 11, 18. Y termino con esto. Por favor. ¿El pianito? Gracias. Vete preparando la de Paquito el chocolatero. Mateo 11, del 18 al 19. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen que tiene un demonio. Luego vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y lo califican de glotón y borracho, y de ser amigo de cobardes, de cobradores de impuestos y de pecadores. Pero a la sabiduría la reivindican sus hijos. Esto no lo vamos a entender hasta que lo lea en otra versión. El Hijo del Hombre, por su parte, festeja y bebe, y ustedes dicen es un glotón y un borracho, y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Aquí va. Pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de sus resultados. La sabiduría que Dios te ha puesto para seguir adelante en tu iglesia local es: no agarres la ofensa.
Jesús no se defendió y era el Hijo de Dios. Y en la misma cruz dijo, perdónales porque no tienen ni idea de lo que hacen esta gente. No tienen ni idea. Muchos de nosotros estamos en la iglesia y sabemos cómo va todo, pero en realidad no tenemos ni idea. Ojalá que Dios venga y nos despierte y se nos caiga de vergüenza la cara por muchos actos que hacemos. Necesitamos volver a que Dios rompa nuestro propio status quo. Jesús no lo hizo en propiedad esa ofensa, sino que dijo, vamos a ver quién tiene razón, al fin y al cabo. En aquel tiempo, alguien que ofendía públicamente luchaba por su honor. ¿Por qué Jesús no lo hizo? Porque el resultado era tan obvio, el partido estaba tan ganado, él sabía cuál era su propósito porque había sido enviado. Rompía las reglas de la ofensa. Rompamos las reglas de la ofensa en nuestra iglesia. Es que he oído que me han dicho. Es que damos más importancia a lo que dicen que a los resultados de nuestra propia vida. Me encanta Jesús. Era una pasada cómo socializaba, y con quién lo hacía. Era una pasada cómo rompía la tradición, con actos de amor y confrontaba. Y lo que es aún más, siendo quien era, nunca hizo propio algo que no era suyo, la ofensa. Por eso me encanta que tú apuntaras esto. Me encantaría que tú apuntaras cuáles son los enemigos de un buen hábito, como es el desafiar en este tiempo de pandemia, en este tiempo tan difícil, en este tiempo tan complicado. Desafía, haz un negocio nuevo ahora. Desafíate ahora. Empieza a estudiar en el momento a lo mejor más difícil. Comienza otra vez de nuevo a buscar a Jesús cuando no tienes ni ganas, porque no es un buen momento. Escucha a los enemigos, que no te hable esta frase, estoy acostumbrado a hacerlo así. La comodidad te va a hablar. No te acomodes. O no deseo cambiar, porque no me da la gana. Resistencia a los cambios, cuando Dios nos está pidiendo el Espíritu Santo. O la misma pereza cuando dices, ¿para qué cambiar? Si cambiar implica mucho esfuerzo. Todos estos me hablan a mí como la mala predisposición a veces en mi corazón. Si no voy a cambiar, al fin y al cabo. Y esa mala predisposición me mantiene sin ser un hombre que genera un movimiento en el tiempo kairos, en el tiempo cronos, en el tiempo del hombre. Y no me conecto a ese tiempo kairos en el tiempo de Dios. Por eso, esta frase: no se puede desafiar al status quo de tu alrededor sin el mover y la comunión diaria con el Espíritu Santo de tu propio status quo. ¿Qué hemos dicho que es el status quo? Aparte de un grupo de música, tu tiempo actual, ¿no? Entonces, no se puede desafiar en tu tiempo actual a tu alrededor sin el mover y la condición diaria con el Espíritu Santo de tu propio estado actual. Si lo haces sin el Espíritu Santo es pura rebeldía. Si lo haces bajo tu propio pensamiento es pura rebeldía, puro egoísmo. Pero cuando tú tienes al Espíritu Santo, puedes cambiar y puedes ser un rebelde salto. Un hombre con celo que hasta rompe los vasos y tira todo. Y otros podrán catalogarlo como una acción, como cuando Jesús salió y se lió a dar golpes ahí en el templo. Pero en el momento el resultado que ocurrió no fue otra cosa que todo el mundo recordó: el celo por tu casa me consume. A mí me gusta mucho la historia, muy rápida, cuando le dice María, la madre de Jesús, porque a mí me gusta la historia
Dice, hace 3 días Natanael se ha hecho discípulo de Jesús. Ahora Jesús y algunos de sus primeros discípulos se dirigían al norte, al distrito de Galilea. Me gustan mucho los cuentos de los niños, y lo he leído así como en un rollo cuento de niños. Estamos hablando de Juan, en el momento de se celebra una boda en Caná. Todo el mundo sabemos que era el momento donde Jesús hace su primer milagro. Pero qué curioso que en ese momento, porque María estaba ayudando en esa boda, Jesús se sienta y toma vino. Y todo el mundo conocemos esa historia. Lo que me alucina es que en su primer milagro rompe todo paradigma. Porque le dice su mamá, se acaba el vino, haz vino. Me flipa dónde lo hace. La tradición dice que cuando entrabas en un sitio había unas tinajas de vino donde estaban destinadas al lavamiento de todo eso, donde la gente incluso se lavaba los pies, los cacharros. Era un sitio impuro para entrar casi al lugar puro. Tenía esa condición. Y cuando Jesús le dice, mamá, no es mi tiempo todavía para hacer milagros, pero por su madre, no sé si Dios se lo dijo o no, pero dijo, bueno, pero lo hizo. Pero no solamente lo hizo fuera de tiempo, sino que también lo hizo. ¿Dónde lo hizo? Lo hizo justamente en el sitio menos apropiado. Podía haberlo hecho en las tinajas de donde se acabó el vino, sin embargo las hizo en las tinajas de ¿dónde? En las tinajas donde estaba el rito de la purificación, donde se lavaban todos los cacharreos. ¿Te puedes imaginar que salga vino de tu letrina? ¿Perdona? Es para que os lo imaginéis. ¿Por qué no hace? Porque Jesús desafiaba en todo momento el status quo. Quería reventar la tradición porque carecía de sentido. Y aprovechaba su momento. Eso es lo que tú como mujer, tú como hombre, tienes que aprovechar en el día a día. Jesús hizo su primer milagro, y lo que más me alucino todavía es que el mejor vino se daba al principio y el peor vino se daba después, porque ya ni te enterabas de cómo estábamos todos. ¡Qué rico el vino! Ni te sabes cómo estaban, te estaban dando ya meados de la burra. Sin embargo, fíjate lo que pasó, cuenta la historia. Hay 6 vasijas de piedra, cada una puede contener más de 40 litros, 10 galones. De modo que Jesús manda llenar las vasijas. Después dice, y ahora saquen un poco y llévenselo al director del banquete. O sea, no hace un milagro así como así, sino que encima dice, llama aquí al mesero, como dicen los mexicanos, aquí, ¿dónde está el encargado? Que pruebe el vino. Y no hace un vino cualquiera. Dice, el director del banquete, en Juan 2:10, se quedó impresionado por ver la excelente calidad del vino que está sirviendo. Jesús quiere volver a romper nuestro status quo hoy. En tu tiempo, en tu forma de pensar, para que tú puedas ir ahí fuera y reventar y ser un hombre que está dispuesto, o una mujer, a tener un hábito de desafiar a cualquiera. Jesús te está esperando. Jesús quiere que tengas este hábito. Jesús quiere que seas un rebelde ungido. Que todos te digan, ¿pero dónde vas? Y tú no te ofendas, sigas caminando. Y cuando la gente vea tus pisadas, digan, ostras, ¿quién será? Pero para eso hay que portar a Jesús. Hay que llevar el Espíritu de Jesús. No se puede ser un héroe sin salir a la guerra. Salgan de la iglesia. Salgan de los contextos. No les tengan miedo a ser policías, abogados. Apúntense a adelgazar. Que muchos les dan, no vayan al gimnasio, no vayan a hacer gordos y gordas si estamos aquí metidos dentro. Solo nos relacionamos con gente cristiana. Sean astutos, no se manchen las ropas, pero prediquen el evangelio. Siéntense con la gente de la calle menos famosa y con menos reputación.
tanto perseguir a apóstoles y profetas y arcángeles. Seamos como Jesús. Reventemos el status quo. Animemos a orar por la gente que está perdida. Es que me tiene que ir bien. Da igual el tiempo y la forma, predica. No te va a hacer nada más feliz que darte cuenta que Jesús te usa.